¿qué vamos a hacer hoy? ¿Un experimento con quién? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es el nombre? We're going to crack Humpty Dumpty in the water. Bajo el agua. Vamos a ver, enseñale la cara de Humpty Dumpty. Enseñale la cara de Humpty Dumpty. No. Sí, déjame ver. Everyone knows what it will Pero be. tienes que enseñarlo fuera del... No. Fuera del... Mira, fuera del agua, y cuando esté dentro del agua, enseñale la carita. Ese es Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Y vamos a hacer un experimento debajo del agua y lo vamos a abrir. Humpty Dumpty doesn't look normal. Ok. Y Sharky nos vas a acompañar. Enseñale a Sharky la cara de Sharky. What? Ahí, ese es Sharky. Oh, there's a cute puppy. Can we adopt it? Lo podemos adoptar. Sí, let's do it. Pero ahora nos vamos para la playa. ¿Quiere que lo trepemos al jet ski? ¿Que lo montemos al jet ski? Sí. Yo creo que él no se va a dejar. Mira, y un gato también. Por Sharky. Vamos. Dale, que Sharky está junto con sus hermanos. Se fue a un mejor lugar. Voy a tirar como Sharky. Ok, pues tírate como Sharky. 1, 2, 3. ¿Está fría? No está nada, no te echando. Dale. I heard that if you crack an egg at the bottom of the ocean, something crazy happens. So I wanted to try it out. First, I got my egg, and then I went to the bottom of the ocean. It's about 45 feet deep here. I checked to see if it would float back up, and it actually sinks. And as I pull it apart, you can see the clear part of the egg sticks to the top. I wanted to make sure that the egg all stayed together, so I slowly peeled away the pieces of the bottom shell until it would fall out. Okay, I got it. Now I have this cool floaty egg. Look at me and my egg friend. This is so crazy. He's just chilling.
Además de que no había agua clarita, lo rompimos mal, por eso no salió completo. Se supone que el huevo saliera completo, entero, debajo del agua. Rico, ¿qué tú comes? Pizza. Pizza. Va a caer, yo creo. ¿Qué? No se va a caer nada. Asa, ¿qué es lo que está pasando? Queremos darle las gracias a Sunshark por regalarnos estas anclas. Tenemos dos estilos de Sunshark. Esta que está aquí tiene unas pesitas. Estos pececitos en la soga, en el bungee, son unas pesitas que mantienen la soga obviamente en el piso, y la otra es esta que está aquí. Pero como aquí es bastante rocoso, pues esta no nos funcionó. Esto es para arena, y aquella agarró súper bien. Los jet skis no se han movido para nada. Yo les recomiendo, si están buscando una buena ancla, Sunshark, la mejor. Esta para la arena, y la que les mostré, el otro estilo, para suelos rocosos. Quiero que vean cómo se guarda la Sunshark. ¿Qué pasó? I want to go to another island.
Saw the sun come in.